Esa voz que ustedes escuchan ahí es de José Miguel Soto Jiménez, ex ministro de las Fuerzas Armadas, el hombre de la Quinta República y quien maneja al dedillo, así, el tema internacional de la migración de diferentes países en República Dominicana. Es mi invitado esta noche para 55 minutos. General, buenas noches. Bueno, saludos. Qué gusto siempre tenerlo aquí. No, y déjame decirte que quiero, no articulando lo que siempre se articula en estos casos, Sí. sobre todo nosotros, que somos gente formales. Muy. Entonces, decirte, no lo que siempre se dice. Yo tengo una especial satisfacción de venir siempre a tu programa. Te lo he expresado Se lo agradezco, varias veces, ¿verdad? Cierto, por muchas razones. me lo ha dicho. Por muchas razones. Pero además, hay una cosa interesante, que aquí se articulan ideas. No son enunciados ni denuncias, que no faltan, pero... Las hay. Las hay, pero se articulan ideas. Y entonces, a mí me gusta eso, además de la amistad que siempre ha existido entre nosotros. Que en honor a ella debo decir que se debe fundamentalmente a tu talento. Y por qué no decirlo también, con el debido respeto a tu belleza. Y a su experiencia. Sí. Se debe a todo lo que sabe y lo transmite. Gracias por, miren lo que me ha traído, el regalo que me ha traído el profesor. Los que mataron el miedo el 30 de mayo, revisado. A propósito de que esta semana cumplió aniversario de nacimiento el sátrapa. Claro. Trujillo. El 24. Así es. El 24. Y fíjate, hay una cosa... ¿Habría tenido cuántos años? 130. Bueno, déjame decirte que murió de 69 años. Sí, murió en joven. el 61 y han pasado 64. Exacto. Murió joven pero tarde. Sí, pero yo te digo algo, lo más importante, son importantes, no son esos detalles, sino estamos hablando del eslabón más fornido del autoritarismo clásico dominicano, que no se puede cambiar. Un hombre que dominó la política nacional, que dominó el país, como dice Crazuel, su principal biógrafo, la clásica aventura del poder personal por 31 años. Por 31 años. Entonces, ¿cómo tú borras de la mente de los dominicanos ese acontecimiento? Junto a otros. Pero ¿cómo tú lo borras? Porque también hay que decir que le tocaron momentos protagónicos, como dice el profesor Bosch, por ejemplo, que es el creador del Estado moderno dominicano, y sobre todo un regulador. Y yo creo que no es Trujillo. Esa regulación, te dije ahorita que de entrometido, oí los jóvenes que estaban aquí, y entonces, fíjate, ellos son promesa fecunda, esos jóvenes, Sí. porque tocaron de última ese tema, el tema de la regulación. Estamos frente a un Estado que no regula nada. Y lo que regula, lo regula mal. ¿Verdad? Entonces, es un desafío serio. Sí, no es una invocación a Rafael Leónidas Trujillo, sino un referente que hay que tomar en cuenta. En una ocasión, hace unos años, yo comencé a estudiar y a publicitar lo que yo llamaba el Estado anómico. El Estado anómico, ¿qué es en síntesis el Estado anómico? El Estado anómico es que no se cumplen las leyes. No porque no existan. Es un Estado donde no hay normas. En una situación de anomia permanente. Exactamente. Y entonces yo pensé que hace 20 años eso iba a cambiar. Eso iba a cambiar. Pero resulta que no ha sido así. Es más, se ha empeorado el problema. ¿Por qué? General. Porque no se hace. Bueno, porque ¿qué hay? Mira, la mayoría de los políticos no reparan en una cosa que hay que reparar. Nosotros usamos referentes, ¿verdad? Pero referentes que ya no corresponden a la realidad de hoy. No corresponden. Usted viene porque de un la sociedad sistema, dominicana ha cambiado. Usted viene de un sistema donde las leyes, y no las leyes, las normas que están por debajo de las leyes,
no son una sugerencia, son una santa palabra. No. Pero hay un sistema de consecuencias que funciona Claro, y que se aplica de manera permanentemente. Y tú sabes ¿por qué lo no que se garantiza aplica a la sociedad normal? ¿Tú sabes lo que garantiza eso? Yo te he dicho muchas veces que yo no toco las Fuerzas Armadas ni con el pétalo de una rosa porque es mi referente. Claro. Yo te digo a ti que lo más importante, que eso que tú has dicho, que podría tomarse como una ligereza, una frase cohete, no es así. Eso garantiza que las Fuerzas Armadas son la única institución donde se cumple la continuidad del Estado. Porque sus normas no solamente no se pueden violar, bastante claras, sino que tienen régimen de consecuencia permanente, inmediata. Entonces lo que le falta al Estado es norma de consecuencia. Lo que le falta al Estado es seguimiento y norma de consecuencia. Bueno, alguien dijo una vez, no voy a decir quién, que lo que les hacía falta al Estado, precisamente, era eso que garantizaba la continuidad del Estado en las Fuerzas Armadas. Disciplina. Obediencia y otra cosa que no se ha dicho lo suficiente, que yo, desde que entré a las Fuerzas Armadas, siendo un recluta, se me inculcó aquí. ¿Tú sabes lo que es? El amor a la nación patria, y sus atributos. Cosa muy importante que le falta a mucha gente vinculada con el Estado. Retome la Quinta República, general. Sí. Retome la Quinta República. Bueno, pero la Quinta República es más que una organización. Yo creo que es el ideal que hay que y expandirlo, hay que retomar la Quinta República. Por eso te decía referente a los jóvenes. Sí. Esos jóvenes, la principal virtud, así, oyéndolos, es que piensan bien y reparan en cosas que tú crees que no están encasilladas y que se pierden, excúsame la palabra, en el bochinche. Sí. En el bochinche, ¿verdad? Así que tampoco el bochinche es nuevo. Te voy a decir por qué. Porque muchos de esos tipos de programas que existen en las redes, en los canales formales, tú sabes, es un fenómeno que pasó en los Estados Unidos hace 40 años. Lo mismo. Ellos lograron recuperar en ese aspecto, pero eso era lo mismo. Era exactamente lo mismo, inclusive con el uso desproporcionado de palabrotas y malas palabras. Sin consecuencias. Sí. General, pareciera que vivimos una realidad que es repetitiva. En mi conocimiento tenemos décadas hablando exactamente de lo mismo y parecería que se perpetúan las situaciones. No voy a decir que los problemas, porque más que todo son situaciones que se alargan en el tiempo. Sí. Estamos en un momento en el que la coyuntura habla o marca hablar del tema de la inmigración, algo de lo que no salimos. Y uno se pregunta si es que no hay manera de establecer algún sistema operativo, logístico, que funcione en el tema de la migración. El gobierno ha dicho que va a repatriar 10,000 ciudadanos cada mes. Uno no sabe si eso es posible o no hasta ver cuál es la ejecución que se va a dar y se le pase balance al primer mes, que todavía no ha concluido. Sin embargo, el sistema sigue funcionando de la misma manera. Se siguen descubriendo, lo pongo la palabra descubriendo entre comillas, camiones repletos de ciudadanos en condición irregular, además en condiciones infrahumanas, transitando por pasos fronterizos de República Dominicana para llegar a diferentes puntos estratégicos donde se les dará trabajo. Debajo de hoja de plátano, apiñados como hormigas en vehículos que deben caber 5 personas y ponen 17 personas. Condiciones que uno se pregunta si no pueden ser diferentes y si no hay un marco que regule esa situación. ¿Cuántos puntos fronterizos, cuántos pasos de control hay entre la zona fronteriza del país y el centro de la ciudad? Entre la zona del paso fronterizo y Santiago de los Caballeros y Punta Cana. Y resulta que aparecen todos los días más y más. Años discutiendo lo mismo y la situación no cambia. ¿Qué es lo que pasa en República Dominicana? Bueno, mira, hace 35 años, bajo el riesgo de ponerme más viejo de la cuenta. Que se le caiga la cédula, no se preocupe, que a todos se nos ha caído aquí. Sí, ya. Yo dije que el problema, mismo que tú estás diciendo, ese mismo que tú estás diciendo, era producto de que el Estado Dominicano había sido incapaz, hace 35 años, tocando el mismo tema, y está escrito, porque es parte de mi libro Seguridad, Defensa y Democracia, por el cual me tuvieron a votar. Inclusive me interpelaron
al Estado Por Mayor ese libro. estando en Washington. Yo dije que el Estado Dominicano había sido incapaz de articular, y por eso pasaba eso, una política fronteriza, una política migratoria y una política frente a Haití. Había sido incapaz de articularlo. Y entonces las cosas se hacían, y por eso esa continuidad se hacían de forma instintiva. Se hacían de forma instintiva. Con un agravante. ¿Y por qué tú dirás, por qué yo traté eso dentro de mi libro Seguridad, Defensa y Democracia? Porque eso involucra, y quizás me estoy adelantando, a las Fuerzas Armadas, porque el Ejército Nacional, sobre todo el Ejército, pero las Fuerzas Armadas, tienen casi 200 años, inclusive de cuando no éramos república, custodiando esa frontera, ¿verdad? Esa frontera. Con cambio, porque desgraciadamente, Yulisa, desde los primeros tratados entre Francia y España, y los demás que tú conoces, Basilea, Ryswick, etc., en cada tratado, inclusive el más reciente, durante el régimen de Trujillo, lo que hemos ido perdiendo territorio. Perdiendo territorio. Entonces, fíjate, la razón de antes y después, ¿tú sabes cuál es? ¿Cuál es? Ahora se le llama modernamente la corrupción, pero tú podrías decirlo de otra manera, el dinero, los intereses. Yo recuerdo, para decirte, en el siglo XVIII hubo una rebelión, se llamó la rebelión de los capitanes, una insurrección. ¿Tú sabes por qué? Porque el gobierno colonial prohibió lo que se podía llamar el mercado, que en esa época era de ganado vacuno, y de caballo, etcétera, etcétera. Pero era el mismo comercio. Bueno, era el mismo comercio, con productos diferentes. Lo que cambiaban son precisamente los productos, pero era el mismo intercambio. Y entonces, las milicias, oye bien, hubo una insurrección contra el gobernador. ¿Sabes por qué? Porque resulta que en esa época las milicias eran ateros. ¿Qué hacen los ateros? ¿Qué hacían los ateros? ¿Su riqueza cuál era? La tierra, el ganado. Y entonces, de un momento a otro, prohibieron ¿Tú sabes lo que pasó? Que esos capitanes se rebelaron. ¿Pero para qué? Para pasar el ganado a la fuerza, aunque ellos la custodiaban. Fíjate que estamos hablando antes de la República. En la República, ese ha sido siempre la amenaza, ese gran problema, con sus particularidades, y una de sus particularidades es precisamente ese trasiego, ese negocio. Pero si tú te pones a ver, mira, tú tienes, te voy a decir ¿a qué tan viejo es eso que te estoy diciendo? Porque se ha dicho ahora, y yo creo que en defensa del gobierno se ha articulado el hecho de que no, eso es un problema viejo, ¿verdad? Que en tal momento era así, y que en tal momento era así, y que, bueno. Pero eso no es un argumento para no resolver. Bueno, pero espérate, que hay un problema, que hay que buscar el argumento, hay que diseccionar el argumento. ¿Tú sabes dónde que está el problema? Tú podrías tener alguna duda, y escúchame que te cuestione en vez de tú a mí. Tú podrías tener alguna duda, por ejemplo, en ese caso, sobre la actitud nacionalista del doctor Joaquín Balaguer. Ninguna. Ninguna. Pero ¿qué pasa? Que el doctor Balaguer inició el problema. O sea, lo inició en el sentido, y hasta lo formalizó, con la importación de braceros haitianos para el corte de la caña. Y eso no solamente lo veía desde el punto de vista del sector cañero, público, sino sí, también del sector privado, claro, que tenían ingenio, y hasta del bueno, y entonces eso se traían, esos haitianos, de forma contractual, se le daba un... Pero había una especie de orden, sí, bueno, no era un eso desorden te iba a decir, como hay ahora. Hubo orden, porque sí, esos se cumplían los contratos, y una vez terminaban en la zafra, esa gente era de vuelta, esos trabajadores eran de vuelta. Y estaba el concepto de los ciudadanos fronterizos. Que para eso sirve el pasado. Y yo creo que ahora no debe ser así, porque ya ese problema de importación de mano de obra para la caña no existe. Pero se le daban unos carnés, y con esos carnés entonces se buscaban y se llevaban. Las repatriaciones, las deportaciones, volvían a su cosa, aunque en la próxima zafra se volvía
hacer lo mismo, dependiendo de la demanda. Ahora, eso pasó. Llegó un momento en que esos braceros dejaron de ser devueltos. Se quedaban. Pero fíjate, y comenzó el problema, que estaba limitado en los ingenios. Por ejemplo, mi padre, el negocio de mi padre tenía que ver con los ingenios, por los sacos de yute, etcétera, etcétera. Entonces, yo recuerdo que en mis recuerdos de infancia, sobre todo en Gasco, yo no recuerdo haber visto un haitiano, nunca. Y uno de los atractivos por el estudio de la historia nacional básica era ir a los ingenios a ver los haitianos, a ver a esos haitianos. Para tú ver haitianos en esa época tenía que ir a los ingenios. No había haitianos. Pero después esa medida de la importación se deflexionó, comenzaron a quedarse y en otro paso comenzaron a dedicarse a otras actividades relacionadas o no relacionadas, en el caso sobre todo del este, y donde había ingenio. Y entonces, fíjate, brincando para no ser muy dilatado el relato, ¿verdad? Dependiendo de las posturas de determinados gobiernos, donde no existe la continuidad del Estado, Yulisa, hasta hoy. Entonces tú vas a ver que el doctor Balaguer también, hay gente que no lo sabe, fue el creador, no el recreador, el creador de los mercados binacionales. ¿Verdad? Y fíjate un detalle, esos mercados que sabemos que son un problema permanente, aunque benefician a los productores y a los comerciantes dominicanos, ¿verdad? Porque Haití no produce de nada. Pero también son un punto de tensión. Pero son un punto permanente de tensión, articulados con otros fines. Pero fíjate que la doctrina de Balaguer, ¿tú sabes cuál era? ¿Cuál era? La doctrina de Balaguer era que era preferible que los haitianos se comieran su comida allá a que se la comieran aquí. Y se expresó muchas veces. Recuérdate que el doctor Balaguer, inclusive en el plano teórico, en el plano intelectual, escribió un libro que se llama La Isla al Revés. Sí. ¿Verdad? Donde, de una manera muy culterana sobre todo, pero clara, él disecciona el problema, ¿verdad? Bueno, pero eso es una postura. Yo te puse el caso de Joaquín Balaguer, ¿verdad? Podemos recordar también, que a la gente se le ha olvidado, que en el 1994 hubo el embargo de combustible por esos organismos y por los Estados Unidos, Haití. Y el doctor Balaguer estuvo en el brasero, ¿tú sabes por qué? Porque bajo la misma premisa que te estoy diciendo, ese embargo no funcionó con respecto a la frontera. Necesitamos traer a tiempo presente la situación de Haití y evaluar con todos estos ataques que tiene República Dominicana a nivel internacional, pagados o no, intencionales o no, esta posición que tienen ahora los miembros del Comité de Transición de Haití envalentonados, cuando podríamos decir que han hecho poco para resolver la situación de su país, pero atacan la posición de República Dominicana de repatriar o deportar ciudadanos en condición de irregularidad. ¿Representa retos distintos a los que ya veníamos teniendo? No, yo lo voy a llamar, tú sabes que yo siempre digo, es más que un juego, que el guardia cuando no la hace a la entrada, la hace a la salida. La hace a la salida. Y entonces te voy a decir algo. Yo pienso que hay que coger el toro por los cuernos. ¿Cómo se hace eso en esta coyuntura? No, muy fácil. Que no tú has sido muy sutil para ponerle nombre. Lo que tú me estás preguntando, si esta situación es una amenaza contra la seguridad, la defensa y la soberanía nacional. Así es. ¿Verdad? Entonces yo te quiero decir, yo que he hablado tanto de eso, no puedo sentir de ninguna manera, privando en profeta, que no lo soy, lo que está pasando. Pero yo tengo mucho tiempo diciendo lo que iba a pasar. Lo que iba a pasar. Y Yulisa, ha pasado, porque quiero categorizarte diciendo que la migración ilegal
es la principal amenaza, principal amenaza que ha tenido el Estado Dominicano en toda su historia, incluyendo, y no sin ser tremendista, la ocupación haitiana de 1822 y las agresiones permanentes. Esta es la principal. ¿Tú sabes por qué? Porque se está tragando los frutos de la democracia dominicana. Así es. Y eso, más que una idea retórica, lo vivimos diario. ¿Por qué los frutos de la democracia dominicana? Yo podría preguntarme a mí mismo, para no preguntártelo a ti, que lo sabes. Tú sabes lo que ha costado, por ejemplo, lo que ha costado el dominicano para llegar a la seguridad social, funcione o no funcione, lo que eso costó, ¿verdad? Y que está siendo agredido por la migración ilegal, pero de forma alarmante. Hay quienes dicen, por ejemplo, cuando hablo de seguridad social, estoy hablando del proceso, ¿verdad? Porque estoy hablando de la salud. Ahí dice que esa atención a los haitianos, no solo las parturientas, constituyen en gasto el 33%. En la zona fronteriza es el 60%, imagínese. Sí, pero óyeme. Es un atentado. ¿Dónde está el problema? Y eso nos lleva a otra cosa. Que para eso es un gasto, no es un regalo del gobierno para los dominicanos. ¿Por qué? Porque esa tensión, y en el asunto de los parturientes, una de las facetas, eso está impidiendo que el contribuyente y el soberano disfrute legítimamente lo que en realidad le toca a los dominicanos. Así es. Hay un tema de calidad de la inversión. No es un asunto de humanidad ni de solidaridad, que por cierto, el pueblo dominicano, a pesar de lo que se está diciendo ahora en los organismos internacionales como un instrumento para saherir nuestra voluntad nacional, mira, resulta que el pueblo dominicano, una de sus características culturales fundamentales y más viejas es la hospitalidad. Necesito que haga escuchar su reflexión además, porque como hablamos de seguridad de la soberanía o riesgos de la soberanía, diga su opinión sobre la resolución o sentencia que ha dado el Tribunal Constitucional respecto de la territorialidad de República Dominicana marítima frente a la cesión que se le ha dado a los Países Bajos. Pero le voy a dar 15 segundos para que lo piense. Está bien, yo pienso que y vamos a venir de la pausa para que lo diga. Claro. El general Soto Jiménez es mi invitado esta noche y le tengo una pregunta que se la dejaba antes de la pausa sobre el riesgo de soberanía de este documento, esta sentencia, esta resolución que ha emitido el Tribunal Constitucional, cediendo, como dicen algunos de los jueces que votaron en contra o dieron un voto disidente, territorio marítimo de República Dominicana a los Países Bajos. ¿Qué implica eso para República Dominicana y cuál es el significado, general? Eso es inadmisible, totalmente ofensivo a la soberanía nacional y más sobre la soberanía, que es casi lo mismo, los intereses sagrados de la República Dominicana. Eso es algo que agrede a la nación y sus atributos. Y déjame decirte que el caso se está debatiendo hace tiempo. Eso que tú decías de otros gobiernos, se ha estado debatiendo hace tiempo. Siempre con la intención de esas potencias europeas de controlar algo que nosotros no podemos ceder, porque también hay intereses ahí. Se dice que ahí hay petróleo y otras riquezas, sacando la pesquera, ¿verdad? Y entonces, ceder eso es una ofensa contra la soberanía nacional. Y te decía que se ha tratado antes. Es más, se llegó a meter en el Congreso, ¿verdad? Pero al meterlo en el Congreso y hacerse la explicación que hay que sacarle su comida aparte a Pelegrín Castillo. Así es. Porque él tiene tiempo hablando de eso y eso lo llevó sobre esos límites marítimos y eso lo llevó también a la concepción del Estado archipelágico en defensa de esa territorialidad, de esos espacios marítimos. Bueno, y entonces resulta que tú sabes lo que pasó, se devolvió y no se había vuelto a tocar ahí. Pero ahora la emitió el Tribunal y entonces Constitucional. yo tengo mis aprensiones. Te voy a explicar por qué. Es por un asunto asociativo, no de fabulación. ¿Tú recuerdas cuando cumplió años la reina de Inglaterra?
¿Tú recuerdas lo que pasó? Que se hizo un documental donde todo el mundo, los funcionarios y todo el mundo hablando en inglés, felicitaron. Eso fue, ¿verdad? Y después se hicieron un viaje al... Bueno, entonces yo lo que te digo a ti es que es más, uno de los creadores de la diplomacia internacional, Lord Halifax, que fue primer ministro también de Inglaterra, dijo una frase que a mí yo nunca olvido. Aquí se olvida, pero yo nunca la olvido. Dijo que los países no tienen amistades permanentes, sino intereses permanentes. Nosotros no reparamos en la realidad y la importancia geopolítica de nuestra isla, que muchos la han llamado una frontera imperial, por razones geopolíticas, como decía Ratzel. Ratzel decía, el gran geopolítico alemán, él decía que la historia era la geografía en movimiento. Entonces nosotros no comprendemos que la República Dominicana, la isla de Santo Domingo, es el centro geográfico del Caribe insular. Y si el Caribe insular es una frontera, como lo es, entonces nosotros somos el centro de esa frontera. Le tengo una invitación a Pelegrín Castillo pendiente. Sí. Él es un invitado asiduo de 55 minutos y a esa invitación se la extiendo también a usted para que ampliemos el tema de la venta de terrenos en la zona limítrofe del país. Y además esta nueva decisión del Tribunal Constitucional, pareciera increíble, pero se dio, de ceder territorios vinculados a República Dominicana al Reino de los Países Bajos. Sí, pero precisamente, ahí es que está el problema. Pero hay que ver las conexiones, Yulisa, ¿verdad? Con todo lo de Países Bajos, las conexiones y las relaciones en el contexto europeo. Y ahí volvemos al video de la gente felicitando, del gobierno felicitando a la gente. Gracias, general, qué gusto siempre tenerlo aquí. No, el gusto es mío. La semana próxima traemos a Pelegrín y hablamos de la venta de los territorios. Pues perfecto. Y el ceder los territorios. Y yo te voy a decir también, en esa ocasión, te voy a hablar de un hecho que aquí ha pasado sin pena desapercibido. Cuando yo era ministro de las Fuerzas Armadas, esos mismos intereses iban a pasar una cantidad de material radioactivo por el canal de la Mona. Y entonces, previa consulta con el presidente y lo que eso podía causar, porque un barco de esos se accidenta en el canal, es una zona turística, ya tú sabes lo que iba a pasar. Tú sabes lo que hicieron las Fuerzas Armadas. Eso ha causado. Nosotros movilizamos la flota nacional para impedir que esos barcos pasaran y no pasaron. No pasaron. Y no pasaron. Y eso también es ejercer una soberanía, porque cuando se habla de soberanía hay que hablar de soberanía ecológica, hay que hablar de... La soberanía implica muchas cosas. Muchos atributos. Y hay que ser responsable. Gracias, general, qué gusto. Bueno, gracias a ti.